La tolerancia inmunológica básicamente hemos platicado que es los mecanismos y los procesos por los cuales se montan las respuestas de prevención de las respuestas inmunológicas contra antígenos particulares. A ver, déjenme tirarla. Y particularmente esta tolerancia inmunológica está encaminada a que se pueda llevar a cabo el reconocimiento de los autoantígenos. Recuerden que la importancia o la relevancia de los autoantígenos, a ver, por una participación, hagámoslo un poquito más dinámico, es un poquito difícil nada más estarle hablando en la pantalla. Por una participación, ¿cuál es la importancia de los autoantígenos que habíamos platicado en la clase pasada? Alcen la mano. Romero Garduño Jimena. Sí, que nos permiten, bueno, le permiten como al sistema inmune saber, bueno, identificar cuando una célula está sana, cuando está como infectada. Bien, bien hecho. Así es, como bien dijo su compañera, los autoantígenos, una de las importancias de los autoantígenos o de la presentación de autoantígenos es poder reconocer a las células sanas de las enfermas. Todas nuestras células nucleadas tienen la capacidad de presentar autoantígenos en su superficie por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. De tal manera que la tolerancia inmunológica se lleva a cabo para prevenir las respuestas inmunitarias contra células, tejidos, órganos y sistemas del propio organismo. Y de tal manera que cuando esto falla es cuando se pueden establecer o pueden surgir o pueden emerger desde reacciones alérgicas hasta enfermedades y condiciones autoinmunitarias. De tal manera que habíamos dicho o habíamos empezado a establecer algunas definiciones. Dijimos que los antígenos son las sustancias reconocidas como ajenas por el organismo y son aquellas que inducen o estimulan la respuesta inmune. Un nombre alternativo o sinónimo que se utiliza para los antígenos es el de heteroantígeno. Propias del organismo y la gran mayoría de autoantígenos son de naturaleza proteica, específica, simplificadas y que particularmente se utilizan para poder identificar las células sanas. De tal manera que el sistema inmune utiliza a estos autoantígenos para educarse y para no reaccionar contra las células sanas. Habíamos dicho que los niveles de control de la tolerancia inmunológica son dos. El primero, a nivel central, donde ocurre, mejor dicho, en los órganos linfoides primarios, tenemos el timo y la médula ósea, y la tolerancia inmunológica periférica, que ocurre particularmente en los órganos linfoides secundarios. Y así habíamos dicho que a estos niveles se establecen diferentes mecanismos, como por ejemplo está la eliminación de las células autorreactivas, que es un mecanismo por el cual se eliminan las clonas, ¿sí? O las células que pueden formar clonas de estas células que pueden estar reconociendo autoantígenos de manera errónea. Ahorita vamos a platicar esto a profundidad, les va a quedar claro, pero también un segundo mecanismo es la conducción hacia un estado anérgico o un estado no reactivo. Los estados anérgicos o no reactivos, esta es la definición, ¿sí? Se pueden definir como los estados de inactivación funcional, ¿sí? Que condicionan que ocurra, que haya una ausencia, mejor dicho, de esta respuesta contra antígenos específicos. Esto, déjenme ponerlo acá, ¿sí? Esto es una de las definiciones de un estado anérgico. Sí, ahorita más adelante les voy a mostrar otra definición y básicamente va a quedar claro a qué se refiere con un estado anérgico. Y sí, en tercer lugar tenemos la presencia de células reguladoras por una participación. ¿Cuál es una de las células reguladoras más famosas? Las más famosas y de hecho que participan en este mecanismo, los linfocitos T reguladores, ¿sí? Gracias a su capacidad de secretar de ciertas citocinas que pueden tener un efecto literal antiinflamatorio, ¿sí? Que pueden tener un efecto inhibidor de estos linfocitos autorreactivos, es que también se consideran como uno de los mecanismos de acción de la tolerancia inmunológica. Entonces, ¿cómo reconocen los linfocitos a los antígenos? Esto lo habíamos platicado también la vez pasada, sí, pero en esencia habíamos dicho que los linfocitos B y T
expresan a los receptores específicos de antígeno. Tenemos al BCR, que es el receptor de células B, específicamente el BCR, ¿sí? Mientras que en el caso particular de las células T tenemos al TCR. Estos complejos proteicos, ¿sí? Centralmente recuerden que tenemos a un receptor de tipo inmunoglobulina en los dos que está presente y que es quien reconoce al antígeno particular, ¿sí? Para llevar a cabo todo el proceso, toda la vía de señalización al interior de la célula y poder llevar a cabo una función específica contra dicho antígeno, contra dicho patógeno de manera general, ¿sí? Pero sí, estos receptores, recuerden que tienen regiones variables y que tienen regiones constantes, y específicamente son las regiones variables los que dan la diversidad a estos receptores, ya sea de la célula B o de la célula T, y el mecanismo por el cual se genera esta gran variedad de regiones variables es por un fenómeno genético que se conoce como la recombinación BDJ. Este fenómeno de recombinación BDJ es lo que va a generar una gran diversidad de receptores de células B y de receptores de células T. El J es un proceso por el cual se da la recombinación de los segmentos genéticos que codifican para la región variable, la región diversidad y la región unión o J. Sí, y esto, el fin de que esto ocurra es generar una gran diversidad de receptores únicos, es decir, receptores de antígeno que puedan reconocer a toda la gran variedad de antígenos a los cuales nos vamos a enfrentar a lo largo de la vida. De tal manera que habíamos dicho que se ha calculado hasta cuántos receptores podemos generar a lo largo de nuestra vida o hasta cuántos receptores diversos pueden generar nuestros linfocitos y se calcula en un orden de magnitud de 10 a la 15, que les había dicho que esto ya es órdenes de cuatrillones. Ocurre, sí, en las células T y B, recuerden, y habíamos dicho que en esencia, sí, a estos receptores, y tenemos a nuestro receptor de células B, esta gran diversidad ocurre debido a este fenómeno de recombinación genética, ¿sí? Habíamos dicho que primero se da una recombinación de los segmentos D y los segmentos J, y una vez que se recombinan estos, posteriormente se da la recombinación DJ para empezar a generar una región variable diferente a través de este fenómeno. Ok, creo que aquí ya vienen cosas nuevas, entonces me voy a ir un poquito más lento. Yo los invito, sé que ustedes pueden tomar captura de pantalla y está bien, pero yo los invito a que hagan apuntes a solamente ideas generales, porque recuerden que es mucho más fácil que se les quede la información de esta manera. Entonces, tenemos que esta capacidad lo que permite es generar una gran diversidad de receptores de antígenos, pero también tiene como consecuencia que se estén generando receptores contra nuestros autoantígenos, ¿sí? Y estos receptores contra autoantígenos es a final de cuentas lo que va a dar lugar a que aparezcan a estos linfocitos autorreactivos. Estos linfocitos autorreactivos que potencialmente pueden dañar las células y los tejidos porque pueden montar una respuesta contra ellos debido a que tienen un receptor de células B y un receptor de células T específico que está reconociendo a nuestras células o a nuestros autoantígenos presentes. ¿Se entiende bien esto? Si alguien no entiende, por favor, alcen la mano, ¿sí? Porque lo que viene es importante, ¿sí? Entonces, por esto es que justamente nosotros desarrollamos estos fenómenos de tolerancia inmunológica, ¿sí? Que es lo que permite que nuestro sistema inmune básicamente también se le conoce como autotolerancia, ¿ok? Y el objetivo de esta tolerancia inmunológica, el objetivo central es hacer que los linfocitos que reconocen a estos autoantígenos sean eliminados, ¿ok? Habíamos dicho que estos dos niveles son la tolerancia central y la periférica. Entonces, la central, sí, es crucial porque básicamente
se permite que se filtren en primera instancia a los linfocitos autorreactivos en desarrollo. Sí, pero si estos linfocitos en desarrollo autorreactivos no son eliminados, entonces va a tener lugar la tolerancia periférica. Sí, idea central en esta oración que quiero que les quede claro es que la tolerancia central sí es inducida durante el desarrollo temprano de esos linfocitos, durante el desarrollo temprano, ¿ok? Es decir, en el caso, sí, por una participación, en el caso de los linfocitos que están en desarrollo, sí, estos linfocitos, esas células T que están en desarrollo, que se han enviado al timo desde la médula ósea, ¿cómo se les conoce a las células T en desarrollo? Lo mencionamos en la clase de células T. Ahí a quien lanzó la manita. Soy Jiménez, se les llama timocitos. Exacto. Cuando hablamos, sí, cuando hablamos, por ejemplo, que viene la siguiente parte, vamos a revisar el desarrollo de las células T, los denominamos a los timocitos, ¿sí? Entonces, durante la tolerancia central ocurren mecanismos de eliminación de las células T y B más autorreactivas durante su desarrollo temprano. Ya vienen las diapositivas con dibujos para que sea más claro. Estas están muy áridas, totalmente nada más pura letra, pero es para que lo entendamos. Sí. Entonces, tolerancia periférica ocurre en los órganos linfoides secundarios, pero la tolerancia periférica como tal, es ya inducida en linfocitos maduros, ¿sí? Es decir, en esos linfocitos autorreactivos que escaparon y que han migrado a los órganos linfoides secundarios, pero que ya no se encuentran en esa etapa de desarrollo, sino que ya son maduros, pueden ser linfocitos vírgenes, pero maduros, ¿sí? Y que han alcanzado estos sitios. De tal manera que la tolerancia periférica, lo que les tiene que quedar claro es que previene que los linfocitos maduros autorreactivos, sí, ataquen específicamente a las células sanas. Pero, sí, importante, sí, que la periférica ya solamente ocurre sobre a estos linfocitos maduros. Ok, entonces, empecemos a revisar la tolerancia central, sí, y específicamente cómo es el mecanismo por el cual ocurre. Habíamos dicho, sí, habíamos empezado a platicar que la tolerancia central ocurre en los órganos linfoides primarios y empecemos a describir cómo ocurre la tolerancia central contra las células T. Para quien necesite una recapitulación o aún no le quede clara la idea, los linfocitos T, sí, los linfocitos T se generan por el proceso de hematopoiesis en la médula ósea, pero estos linfocitos T son enviados al timo, ¿sí? Donde a través de este proceso, donde en el timo, ¿sí? Van a migrar específicamente en la zona de la región, van a entrar al timo, mejor dicho, en la región de la zona corticomedular, y desde aquí, ¿sí? Van a migrar hasta la región subcapsular, y desde la región subcapsular, ¿sí? Ya que están aquí los timocitos, van a empezar a migrar, ¿sí? hacia la región de la médula. A lo largo de este proceso, se van a educar a los timocitos, pero también es que se van a eliminar aquellos timocitos que sean autorreactivos, ¿sí? Se van a educar, se van a diferenciar para que al final del día sean, ¿sí? Timocitos, linfocitos T, ya sean CD4 positivos o CD8 positivos, pero que también sean linfocitos, ¿sí? Sean linfocitos que no estén generando una respuesta autorreactiva contra nuestros propios autoantígenos. Entonces, recuerden, déjenme ver cómo quito esto. Es que les digo que para esto del Zoom, si ya. Ahí viene mi presentación, ¿verdad? ¿Alguien puede contestar? Sí, se ve. Ok. Entonces, sí,
Recuerden que los timocitos han migrado a este sitio, ¿sí? Y desde este sitio van a empezar a migrar hasta la región de la corteza, hasta la región de la médula, perdón, ¿sí? No, de la médula a la corteza, perdón. Y a lo largo de este proceso se van a eliminar los linfocitos T autorreactivos. Entonces, los timocitos, recuerden que sí, van a empezar a generar al receptor de células T. No puede ser. Me está pareciendo que... A ver, permítanme un momento. Me está pareciendo que me va a cerrar la sesión. Entonces, si en la tolerancia central de las células T pueden ocurrir tres procesos. Estos tres procesos son la no selección. ¿Sí? La no selección es un proceso por el cual se eliminan, ¿sí?, linfocitos T o células T deficientes. El segundo mecanismo es el mecanismo de la selección positiva, ¿sí? Y el tercer mecanismo es el mecanismo de la selección positiva. Todos estos mecanismos en conjunto, ¿sí?, van a trabajar van a constituir, mejor dicho, el mecanismo de tolerancia central de las células T en el timo. ¿Cómo es que ocurren estos mecanismos? Sí, estos ocurren porque básicamente estas células T o estos timocitos lo que van a hacer es que van a interaccionar con las células epiteliales tímicas, con células dendríticas, pero también con macrófagos que se encuentran presentes en el timo. Y ustedes recuerden que las células epiteliales del timo, sí, las células epiteliales del timo se caracterizan porque tienen la presencia de complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1, mientras que las células dendríticas y los macrófagos además tienen la presencia de complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, mediante estas células van a ocurrir estos tres procesos, la no selección, la selección positiva y la selección negativa, para montar el mecanismo de tolerancia central de las células T. Sí, entonces aquí tenemos a las células epiteliales del timo que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y a otras células presentadoras de antígeno como las células dendríticas y los macrófagos que se caracterizan por tener la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. De tal manera que tenemos el primer proceso. Primero pongan atención, por favor, y ahorita le toman un screenshot a la presentación. Tenemos el primer proceso, que es el proceso de no selección. Cuando estos timocitos empiezan a desarrollarse en el timo, ¿sí?, básicamente lo que van a hacer es generar su receptor de células T. Aquí tenemos a este receptor de células T nuevo que ha generado este timocito que está en el proceso de desarrollo en el timo. ¿Qué ocurre particularmente en el proceso de no selección? O mejor dicho, ¿qué no ocurre en este proceso que puede conducir a la eliminación de timocitos deficientes? Básicamente, durante el proceso de no selección, si tenemos a un receptor de células T, a un TCR, sí, a un TCR que no interacciona, aquí tenemos a un TCR que no interacciona con el antígeno que le está presentando la célula epitelial, ¿sí? Esto te quiere decir que se trata de un TCR no funcional, y este timocito que se está desarrollando, ¿sí?, carece de dicho receptor. De tal manera que si no están interaccionando, lo que va a hacer es que se va a indicar que esta célula T, ¿sí?, se conduzca al proceso de apoptosis y fagocitosis. Sí, primero revisémoslos de manera general y al final los volvemos a repetir para que copien toda la información. Este es el primer proceso, el proceso de no selección. Entonces, el TCR no está reconociendo al antígeno que le está intentando presentar la célula epitelial tímica. Sí, y por lo tanto se trata de una no interacción y puede ser debido a que el TCR sea no funcional, el TCR que se generó, o puede ser debido a que se carezca del receptor porque no lo generó el timocito en desarrollo. ¿Sí? Esto conduce a que dicho timocito muera por el proceso de apoptosis y sea eliminado por el proceso de fagocitosis. Lo siguiente es el proceso de selección positiva. En el proceso de selección positiva, básicamente, sí, aquí lo que tenemos, vean cómo el timocito está interaccionando, sí, con
el antígeno, ¿sí? Con el complejo mayor de histocompatibilidad que le está presentando al autoantígeno, ¿sí? En este complejo. De tal manera que pongan atención aquí, el timocito está reconociendo, está interaccionando con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 que le está presentando la célula epitelial del timo. La célula epitelial tímica le está presentando. Pero, esta interacción, sí, espérame tantito. Pero esta interacción, sí, esta interacción que se está dando es una interacción moderada, sí. Esta interacción es moderada. ¿A qué se refiere con que es moderada? Esta interacción es moderada. ¿A qué se refiere con que es una interacción moderada? Se refiere a que así como se une, este receptor de células T nuevamente se vuelve a separar, ¿sí? Del complejo o de esta unión que está formando con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto lo que va a hacer es que dicho timocito reciba señales, continúe con su desarrollo encaminándose a convertirse ya sea un linfocito T CD4 positivo o un linfocito T CD8 positivo. Y tenemos finalmente la selección negativa. En la selección negativa, básicamente lo que ocurre es que el timocito reconoce e interacciona con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, pero lo está reconociendo o está llevando a cabo una interacción muy fuerte. Esto te quiere decir que no está soltando al autoantígeno y que no está liberando también, por supuesto, al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Esto te está diciendo que es un linfocito en desarrollo que tiene una muy alta afinidad contra dicho autoantígeno, es decir, que lo está reconociendo como un autoantígeno contra el cual potencialmente puede montar una respuesta inmunitaria. De tal manera que este mecanismo de interacción, esta interacción fuerte, sí, es una señal que dicho linfocito va a ser un linfocito autorreactivo. Y esto lo que va a hacer es que se le envíen señales a dicho linfocito autorreactivo para que se conduzca al mecanismo de apoptosis y fagocitosis. Entonces, estos son los tres mecanismos por los cuales se seleccionan y se eliminan a los linfocitos autorreactivos específicamente en el timo. Recuerden, son el mecanismo de la no selección, donde básicamente no hay una interacción y se están eliminando aquí a los linfocitos deficientes que generaron un receptor de células T deficientes. El segundo mecanismo es el mecanismo de selección positiva, que es el mecanismo por el cual indica que estamos generando a linfocitos T que interaccionan de manera adecuada contra los autoantígenos. Y el tercer mecanismo, que es el mecanismo de selección negativa, que básicamente es otro mecanismo por el cual también se conduce a la eliminación de los linfocitos T, pero aquí particularmente de potenciales linfocitos T autorreactivos. Dice que me va a terminar la sesión en menos de un minuto. Es que yo tenía la duda si tanto en el mecanismo de selección positiva como en el de negativa se les presentaban autoantígenos. Durante los mecanismos de selección positiva y selección negativa, básicamente, no sé si me ven en la cámara, espero que sí, pero básicamente los mecanismos de selección positiva y selección negativa son mecanismos por los cuales se presentan autoantígenos. Las células epiteliales, las células epiteliales del timo, mejor dicho, se especializan en eso, en básicamente estarle presentando autoantígenos a las células, a los timocitos en desarrollo con el objetivo de básicamente educarlos, ¿sí? Y la idea es que las células epiteliales del timo, que son centrales, no son las únicas, porque ahí, como lo pueden ver en la diapositiva, también participan las células dendríticas y los macrófagos, pero en esencia, las células epiteliales del timo lo que hacen es, yo lo que voy a hacer es enseñarte este autoantígeno. Porfa, apaguen sus micrófonos, quienes lo tengan abierto. Las células epiteliales del timo lo que hacen es presentar estos autoantígenos y dicen, yo te presento este autoantígeno para ver cómo te comportas.
tu timocito en desarrollo. Lo primero que quiero ver es si haces una interacción conmigo. Y si no hay ningún tipo de interacción, lo que me está diciendo es o que sintetizaste o que produjiste un receptor de células T deficiente o que básicamente no lo produjiste, ¿sí? No lo produciste. Entonces, ese es el primer mecanismo, el mecanismo de no selección. El siguiente mecanismo es el de selección positiva. El mecanismo de no selección, básicamente, sí, es un mecanismo por el cual se eliminan a los timocitos defectuosos, ¿sí? El mecanismo de selección positiva es por el cual se seleccionan, ¿sí? Como su nombre lo indica, se seleccionan y se permite que sobrevivan, que sigan avanzando en su desarrollo estos timocitos que interaccionan de manera favorable. ¿Cuál es esa interacción de manera favorable? Reconoces a mi receptor, a mi complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, pero esa interacción que tienes con mi complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es una interacción moderada. Ni te quedas afianzado, ¿sí? Ni te quedas afianzado fuertemente, ni tampoco pasa lo que sucedió en la no selección, que ni siquiera lo reconoces. Es una interacción moderada, es una señal por la cual te dice, sí, que no se están reconociendo a los autoantígenos y que son timocitos ideales para sobrevivir y continuar en su desarrollo. Mientras que el mecanismo de selección negativa es un mecanismo por el cual se eliminan a esos timocitos que tienen la capacidad de convertirse en linfocitos autorreactivos. ¿Por qué? Porque están interaccionando, sí es cierto, pero esa interacción es muy fuerte. Es una interacción muy fuerte entre, sí, el complejo mayor de histocompatibilidad que te está presentando ese autoantígeno y el receptor de células T que se ha desarrollado, que se ha formado, sí, y por lo tanto que potencialmente está reconociendo a los autoantígenos como extraños y que va a poder desarrollar una respuesta inmunitaria contra dicho autoantígeno. ¿Sí me explico hasta ahí? ¿Hay alguien que no le entienda esto particularmente? A esta idea general que estamos ejemplificando ahorita. Ok, Valeria. Yo tengo Bien. una pregunta. Sí. Bueno, ¿hay manera de que la selección negativa tenga fallas? Es que no sé, se me vino a la mente qué pasa con la enfermedad autoinmune. Entonces pasa que los mecanismos de apoptosis o fagocitosis no funcionan en ese caso porque son timocitos que dañan. Entonces, ¿cómo pasa eso? Ok. Particularmente, todo esto es susceptible a que pueda fallar. ¿Sí? Existen tanto dos mecanismos. Uno, ¿sí? De linfocitos T, ¿sí? En desarrollo que pasaron este proceso y se escaparon estos mecanismos de no selección, selección positiva, selección negativa. Para eso está la tolerancia periférica que vamos a hablar a continuación. Pero, por ejemplo, si tú lo que quieres pensar es si este mecanismo de tolerancia central no funciona en lo absoluto, si estos mecanismos de selección positiva y selección negativa no funcionan en absoluto, ¿hay una evidencia de qué puede pasar? Sí, hay una evidencia de qué puede pasar. Básicamente, lo que se hace en ratones, eso se conocen como ratones actímicos. Todo esto que hablamos a final de cuentas, ¿tenemos evidencia de que puede pasar en el humano? Sí tenemos evidencia, pero la evidencia más contundente al final del día se colecta con experimentos que se hacen en ratones, y el experimento que se hace particularmente en ratones es generar ratones atímicos, que puede ser que básicamente o que no desarrollen de manera durante su desarrollo el timo o que literal se les extirpe en edades muy tempranas el timo a los ratones para ver cómo responden. Y lo que se ha visto es que esos ratones que no tienen el timo, básicamente la idea quitemos el timo para ver si es suficiente la tolerancia periférica para defenderlos a los ratones de estos timocitos autorreactivos. Y básicamente es que se ha visto que cuando se quita o se quita parcialmente, incluso hay experimentos que se desarrollan así, o que se eliminan, por ejemplo, estas células epiteliales, o que se eliminan estas células que pueden eliminar estas células autorreactivas, lo que se ha visto es que estos
estas células autorreactivas, o estos ratones, mejor dicho, de manera general, son mucho más susceptibles a desarrollar diabetes mellitus tipo 1, son mucho más sensibles a desarrollar gastritis autoinmune, ¿sí? Y otro tipo de enfermedades y de síndromes, pero estos son los más reconocidos o los más famosos. De tal manera que justamente lo que se piensa es que una de las razones, no la única, pero una de las razones de estas enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1 o como por ejemplo gastritis autoinmune, puede ser porque estos mecanismos de tolerancia central estén desarrollando, y la evidencia directa que tenemos es cuando en los ratones o se elimina o se quita o se extirpa parte del timo o todo el timo, o de alguna manera se inactiva la función de estas células que están participando en los mecanismos de selección positiva, selección negativa y no selección. ¿Eso responde más o menos la pregunta, o hacia allá iba encaminada tu pregunta, Valeria, creo que me preguntó? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Déjenme tratar de quitar ahora esto. ¿No? Ok. Vale. Entonces sigamos. Vamos a repetir nuevamente, sí, ya con esto todo en conjunto, por si quieren tomarle una captura de pantalla con la imagen ya más limpia. Pero básicamente lo primero que tenemos es el mecanismo de no selección. Recuerden que el mecanismo de no selección es cuando este receptor de células T no interacciona, ni siquiera logra interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad, con el autoantígeno que se le está tratando de presentar, esta célula epitelial del timo. Esta es una célula epitelial tímica. Entonces, cuando el mecanismo de no selección básicamente es cuando no hay interacción, recuerden, y esto puede deberse por dos razones principalmente, o porque el receptor de células T es no funcional o porque se carece del receptor. Y esto lo que va a conducir es a que se elimine a dicho timocito defectuoso o deficiente. El siguiente es el mecanismo de selección positiva. Recuerden que el mecanismo de selección positiva es cuando los timocitos sí avanzan a las siguientes fases de su desarrollo, de maduración, para generarse y para hacer a final de cuentas un linfocito ya sea CD4 positivo o CD8 positivo. Y básicamente durante el mecanismo de selección positiva es cuando interaccionan de manera apropiada. Los timocitos están reconociendo e interaccionando con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Crucial en el mecanismo de selección positiva es que la interacción es moderada. La interacción entre el receptor de células T y el complejo mayor de histocompatibilidad que le está presentando al autoantígeno, al linfocito, al timocito en maduración. De tal manera que al timocito, cuando esta interacción ocurre de esta manera, se le envían señales de sobrevida para que continúe a lo largo de este proceso encaminado a madurar. Y finalmente, el mecanismo de selección negativa es cuando esta interacción es fuerte, esta interacción es fuerte. Esto te dice que estamos generando un receptor de células T que tiene una afinidad muy alta por dicho autoantígeno, y de tal manera que esto te indica que esto es potencialmente un linfocito autorreactivo, y se le envían señales de apoptosis y fagocitosis para poder eliminarlo a lo largo de este proceso. ¿Vale? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales se monta la tolerancia central, en el timo, particularmente contra los linfocitos autorreactivos. Central la selección negativa, este reconocimiento o esta interacción fuerte es lo que te indica que se trata de un linfocito autorreactivo. Entonces, la no selección básicamente indica que se generó un timocito deficiente. La selección positiva indica que el timocito no responde contra autoantígenos al tener una interacción moderada, y la selección negativa indica una alta afinidad del timocito por el autoantígeno y que potencialmente puede convertirse en un linfocito autorreactivo. ¿Ok? Si lo queremos establecer en orden, en oraciones simples que nos indiquen ideas generales, esto sería,
Sí, espero que esto simplifique un poquito más, sí, lo que estamos tratando de entender ahorita. Ok, esta diapositiva básicamente, sí, es todo lo que acabamos de describir, lo que acabamos de mencionar. Entonces les va a servir como una guía para poder reconocerlo cuando hablamos sobre los mecanismos de no selección. Estoy tratando de poner atención a ver si hay algo que haya omitido o algo relevante, pero es exactamente lo mismo que hemos platicado hasta ahorita. Eh, Básicamente la no selección es cuando no hay interacción y esto lo que indica es la apoptosis de los timocitos y esto se puede deber, esta no interacción se puede deber a que se sintetizó un TCR no funcional o que se carece de dicho receptor. De tal manera que lo siguiente que tenemos es la selección positiva, ¿sí? Y en la selección positiva básicamente se da la interacción moderada, es aquí central esto entre los timocitos y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y estos timocitos reciben señales de sobrevida, ¿sí? Son unas citocinas que indican la proliferación, ¿sí? Que permiten que estos timocitos sigan avanzando a lo largo de su migración en el timo para que puedan diferenciarse, tener una diferenciación final hacia células TCD4 positivas o CD8 positivas. Y finalmente tenemos la selección negativa, donde tenemos la interacción fuerte entre el timocito y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y esto indica señales de apoptosis y fagocitosis hacia los timocitos en desarrollo debido a esta interacción fuerte que es un indicador de un linfocito autorreactivo. ¿Ok? Pero la realidad, sí, es que no todos los autoantígenos son presentados en el timo. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, las células epiteliales del timo, ¿sí? Las células epiteliales del timo, que de hecho más bien el acrónimo, no me acuerdo qué acrónimo utilicé con ustedes en la clase, pero el acrónimo que ustedes van a encontrar más comúnmente en inglés es el acrónimo TEC por el nombre en inglés, ¿sí? Es exactamente lo mismo, al revés nada más, ¿sí? Las células epiteliales del timo es en lo que se especializan, ¿sí? En presentar autoantígenos. Estas células epiteliales básicamente tienen un proceso regulado, esto no lo voy a preguntar en el examen, pero tienen un proceso por el cual todo el tiempo están produciendo, sintetizando y presentando autoantígenos en su superficie, una gran variedad de autoantígenos en su superficie para poder educar, ¿sí?, a los timocitos y poder seleccionarlos. Entonces, la realidad es que a pesar de que sí, las células epiteliales del timo pueden generar una gran variedad de autoantígenos, no todos los autoantígenos que podemos encontrar en nuestro organismo tienden a ser presentados o pueden ser presentados a final de cuentas en el timo. Por lo que, sí, amén de otros procesos también, este puede ser uno y otros también por los cuales algunos linfocitos T autorreactivos escapen a este proceso de tolerancia central. De tal manera que lo siguiente que tenemos es la tolerancia periférica. Sí, el siguiente nivel es el que va a actuar. Pero justamente después, sí, después de estos procesos, sí, es cuando estos timocitos que ya se diferenciaron, escaparon, se diferenciaron hacia CD4 o CD8 positivos, migran a los órganos periféricos y aquí es donde van a enfrentarse con la tolerancia periférica. Esta diapositiva básicamente es exactamente lo mismo. No sé por qué se cambian tan rápido las diapositivas sin que lo indique, pero bueno, esta diapositiva lo que indica es exactamente lo mismo que que acabamos de describir en la clase, ¿sí? Solamente que está en inglés, pero bueno, no pasa nada. Aquí lo que nos muestra en primera instancia es el mecanismo de no selección y cómo este mecanismo de no selección conduce a la apoptosis o a la muerte de las células, debido a que no hay una interacción. El proceso de selección positiva, sí, es cuando se da esta unión moderada, y esto lo que indica es la sobrevida de las células T. Y finalmente, el mecanismo de selección negativa es cuando
El mecanismo de selección negativa es cuando se da esta alta afinidad entre los linfocitos T, ¿sí? Y la célula presentadora de antígeno, y debido a esta alta afinidad también se conduce a la muerte de dichos timocitos en desarrollo. Bien, ahora hablemos sobre la tolerancia periférica. Y cuando hablamos sobre la tolerancia periférica, nuevamente hablamos sobre la prevención, ¿sí? De la activación de las células T. Recuerden, aquí ya son células T, ¿sí? Células T maduras, que pueden ser células T CD4 o CD8 positivas, y estas células T, ahora lo que van a convertirse, ¿sí? Cuando llevan a cabo su función, es en células T efectoras. Células T efectoras. Pero para que se conviertan en células T efectoras, requieren que se le lleve a cabo la presentación de un antígeno, ¿sí? Pero recuerden que aquí, ¿sí? Ya estas son células maduras, ¿sí? Y pueden ser células que estén encaminadas a ser células autorreactivas. Aquí existen diferentes mecanismos que actúan a nivel de la tolerancia periférica. El primero y el más importante probablemente, mejor lo refraseo. Uno de los que actúan en mayor medida es la de lesión clonal periférica. Ahorita lo explico a profundidad a qué me refiero con esto. Sí, el segundo es el mecanismo de la anergia, ¿sí? Y también existen otros mecanismos de control de la respuesta inmune, ¿sí? Los mecanismos llevados a cabo por las células T reguladoras, las células T reguladores, las cuales las caracterizamos porque expresan al marcador FOXP3. Este FOXP3, ahorita no me interesa mucho que profundicemos en esto, pero este FOXP3 básicamente es un factor de transcripción que te indica que se trata de un linfocito T regulador. Y estos linfocitos T reguladores básicamente tienen la capacidad, ¿sí? de poder actuar o poder disminuir la respuesta de los linfocitos T autorreactivos. Como dijimos, pueden actuar también las células T reguladoras, las citocinas inmunosupresoras, y esto tiene mucho que ver, por supuesto, con la acción de las células T reguladoras, dado que estas células particularmente pueden secretar estas citocinas inmunosupresoras, como la interleucina 10 y la TGF-beta. Pero así también, otro mecanismo por el cual actúan la tolerancia periférica es con lo que se conoce como los sitios inmunológicamente privilegiados del organismo. ¿Sí? Existen sitios que tienen que estar en completa esterilidad y que son críticos que en ellos no se lleve a cabo o no se monten respuestas inflamatorias o inmunitarias, porque corre el peligro de poder irrumpir de manera muy severa su homeostasis, incluso aunque sea una respuesta inflamatoria moderada. Y estos sitios inmunológicamente privilegiados tenemos, ¿sí? Órganos y tejidos como el sistema nervioso central, el cerebro, los ojos y los testículos, donde a pesar de que pueden llegar moléculas inmunitarias, ¿sí? No pueden llegar o no pueden traspasar estos sitios células inmunitarias que puedan migrar y convertirse en células residentes y por lo tanto llevar a cabo una función autoinmunitaria en estos sitios particularmente. Ahorita lo que voy a describir es el mecanismo de lesión clonal periférica, ¿sí? Y específicamente, este es un poquito complejo, ¿sí? Por lo que les voy a pedir que pongan mucha atención, por favor. Y esto también tiene un poquito más de complejidad porque les va a evocar o tiene que ver con los temas que ya tuvieron que haber visto durante la primera parte de su curso, cuando hablábamos de respuesta, cuando hablaron con la doctora de respuesta inflamatoria, ¿sí? de cómo los tejidos responden a una infección de manera inmediata, cómo migran las células a los órganos linfoides secundarios, y se supone que tendría que haber sido inmediatamente antes de que entráramos conmigo, porque en el programa de estudio está justamente el fenómeno de inflamación. De tal manera que vamos a revisarlo muy, muy simplificadamente, pero es muy crítico para que entiendan cómo se da el mecanismo de tolerancia periférica de los linfocitos T. Lo que voy a tratar de dibujar es a una célula dendrítica, ¿sí? Básicamente, aquí lo que tenemos es una bacteria, y esta bacteria puede ser fagocitada por esta célula dendrítica, que es parte de la inmunidad, innata. Entonces, esta célula dendrítica lo que va a hacer es, va a fagocitar a dicha bacteria, ¿sí?
la fagocita y la digiere intracelularmente en fragmentos, ¿sí? Gracias a la formación del fagolisosoma. Estos aspectos son cosas que ya ustedes tuvieron que haber revisado en la primera parte del curso, les vuelvo a recalcar, por eso lo estoy resumiendo tan de manera somera. Entonces, ya que ha fagocitado a dicho patógeno, lo siguiente que va a hacer, ¿sí?, es presentar un fragmento del patógeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, por una participación, a ver quién está atento, ¿por medio de qué complejo mayor de histocompatibilidad? Esther Jiménez. Es el de tipo 2. Del tipo 2. Sí, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Sí, creo que ustedes no lo pueden ver, pero yo puedo ver cómo ustedes están moviendo el mouse ahí en el pizarrón. No lo muevan, por favor. Entonces presenta el antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Y entonces, ya que es esta presentación, estas células dendríticas tienen la capacidad, ¿sí?, de migrar a los órganos linfoides secundarios. Pero no solamente eso, ¿sí? No eso va a ser el único efecto, sí, que va a ser, sí, que va a ser la digestión de dicho patógeno. También resulta que la célula dendrítica, aparte de presentar el antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, lo siguiente que también va a hacer, va a empezar a incrementar, ¿sí?, la expresión de moléculas coestimuladoras. Va a incrementar la expresión de moléculas coestimuladoras. Y una de esas moléculas coestimuladoras, sí, aquí la estoy dibujando, vean, sí. Una de esas moléculas coestimuladoras, aquí está, es una molécula que se conoce como B7. Esa molécula B7 es muy importante para este proceso, sí, para este proceso de la presentación de antígeno, para la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa y también para la tolerancia inmunológica periférica. ¿Sí? De tal manera que esta célula dendrítica, lo siguiente es que va a migrar a un órgano linfoide secundario, como por ejemplo va a migrar al vaso, ¿sí? Lo importante aquí es que quiero que pongan atención a esto, ¿sí? Déjenme ver si puedo cambiar el color, ¿sí? Lo importante aquí, ¿sí?, es que quiero que vean cómo se presentó el antígeno, ¿sí? Se presentó el antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y segundo, se expresó también a esta molécula coestimuladora. Dado esto, ¿sí?, estos procesos van a servir para que se lleven a cabo el proceso de activación de los linfocitos T. Entonces, esta célula dendrítica migra al vaso y en el vaso, por supuesto, se va a encontrar con las células T, con los linfocitos T, ¿sí?, para poder hacer el proceso propiamente de la presentación del antígeno. Aquí ustedes están viendo ya, sí, a esta célula dendrítica que está llevando a cabo este proceso de presentación del antígeno. Aquí ya, por supuesto, estamos hablando que migró al vaso. Sí, y vean, sí, cómo está llevando a cabo la presentación del antígeno, pero aquí hay dos cosas importantes, sí. Tenemos acá, en primera instancia, sí, vean, acá está, se da la presentación del antígeno, ¿sí? En segunda instancia, la presentación del antígeno. En segundo lugar, sí, en segundo lugar, lo que podemos ver es que dicho linfocito, sí, dicha célula T, está expresando a un correceptor, Y el correceptor que ustedes están viendo aquí, sí, el correceptor que ustedes están viendo aquí es propiamente CD4. Y en tercer lugar, sí, lo que están viendo aquí es que se está dando una señal coestimulación, una señal coestimuladora.
¿sí? Entonces, esa señal coestimuladora, para que exista esa señal coestimuladora, por supuesto, sí, que tuvo que haber dado, sí, se tuvo que haber dado, sí, la expresión de dicha molécula, que en el caso de la célula dendrítica es esta molécula coestimuladora que se conoce como B7. Este B7 se va a unir a CD28. ¿Sí? Resultado de esta señal de coestimulación que es sumamente importante, ¿sí? Que es sumamente importante, ¿sí? Básicamente, ¿sí? El linfocito va a empezar a secretar citocinas, para, ¿sí? Para poder proliferar, ¿sí? Y para poder madurar y montar una respuesta contra dicho antígeno. ¿Ok? ¿Sí entendieron todos hasta acá? ¿O hay alguien que no haya entendido hasta acá? Alcen la mano. Todos vamos bien. Súper. Vale. Esta respuesta es sumamente importante, sí, para que estos linfocitos T lleven a cabo su función. Esto es algo de lo que ustedes tuvieron que haber visto cuando vieron la respuesta inflamatoria, porque es el proceso por el cual las células dendríticas llevan a cabo la presentación del antígeno y posteriormente las señales coestimuladoras. Quiero que pongan mucha atención a toda esta señal coestimuladora. Y una cosa muy importante que quiero que entiendan y que les quede claro es que esta señal coestimuladora se dio gracias a que inicialmente se dio la digestión o la fagocitosis del patógeno al interior de la célula dendrítica. ¿Sí? Pero resulta que en ocasiones los linfocitos, perdón, las células dendríticas no van a expresar esta señal coestimuladora, ¿sí? Y esa señal coestimuladora, si no está expresada, va a iniciar una respuesta inmunitaria muy, muy diferente. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente puede ocurrir, ¿sí? Que en ocasiones, déjenme regresar nuevamente al pizarrón. Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos al linfocito, perdón, a la célula dendrítica, ¿sí? Que ha fagocitado y está presentando por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 al antígeno y está expresando señales coestimuladoras. Esa señal coestimuladora es B7. Pero todo esto surgió resultado de fagocitar a un patógeno. Fagocitó al patógeno, sí, y esto condujo a este proceso. Pero resulta lo siguiente, sí, resulta que en ocasiones también nuestros tejidos, sí, nuestras células, esta es una célula epitelial tuya completamente sana, sí, sana. Pero resulta que estas células también pueden entrar al proceso de apoptosis. Sí, todos los días estamos renovando nuestras células, nuestros tejidos, y obviamente estas células se tienen que eliminar. Sí, esta célula epitelial entra al proceso de apoptosis y el resultado de este proceso de apoptosis libera, ¿sí? Proteínas y contenidos intracelulares. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, resulta que las células dendríticas que están presentes en nuestras mucosas, en nuestros epitelios, pueden capturar a estas proteínas liberadas por nuestras propias células. Pero estas células dendríticas tienen la capacidad de reconocer que esto es propio y que esto es ajeno. ¿Sí? ¿Cómo es que sabemos que estas células dendríticas pueden reconocer lo que es propio y de lo que es ajeno, a pesar de que están fagocitando a estos contenidos que han sido liberados de las células propias de nuestro organismo? Pues resulta, sí, que digieren este contenido propio, sí, y también lo van a presentar por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero resulta que ellos saben que esto es un autoantígeno y no un antígeno propiamente. Esto lo saben porque al presentar el autoantígeno no expresan a la señal coestimuladora. No hay señal coestimuladora. No hay señal coestimuladora. ¿Sí? Este es el mecanismo por el cual, sí,
las células dendríticas sí, se aseguran que no estemos montando respuestas contra nuestros autoantígenos. No hay señal coestimuladora. Ahora bien, voy a regresar nuevamente a la diapositiva. Ya que estamos aquí, sí, básicamente, lo siguiente que puede suceder, sí, es que las células dendríticas, justamente lo que había mencionado hace un momento, sí, es que pueden digerir o pueden capturar, ¿sí? O pueden capturar. Ahí están viendo dónde estoy señalando con el apuntador, ¿verdad? Sí, Ok. Las células dendríticas pueden capturar autoantígenos debido a que pueden capturar proteínas, por ejemplo, liberados por células del organismo, por ejemplo, células que están sufriendo apoptosis. Esto es justamente lo que les estoy señalando aquí. Y recuerden que las células dendríticas, al final del día, todo el tiempo están recirculando por las mucosas, migran a los órganos linfoides secundarios y vuelven a regresar nuevamente a las mucosas. Aquí tenemos a esta célula dendrítica que ha capturado a un autoantígeno y lo está presentando en el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero vean, cuando llega esta célula dendrítica, cuando llega esta célula dendrítica al órgano linfoide secundario, perdón, si existe un linfocito T autorreactivo, si existe un linfocito T autorreactivo, sí, que haya migrado a la protección central, a la tolerancia inmunológica central, este linfocito T autorreactivo lo que va a intentar es unirse a dicho linfocito, a dicha célula dendrítica que le está presentando el antígeno y va a intentar montar una respuesta contra dicho autoantígeno. Entonces, aquí lo que reconocemos en primer lugar, es que dicho linfocito autorreactivo está reconociendo al antígeno que se le está presentando, al autoantígeno que se le está presentando. En segundo lugar, lo que podemos ver es que también se le está uniendo su correceptor. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo que no está ocurriendo? Lo que no está ocurriendo es que no hay señal, ¿sí? No hay señal de coestimulación, no hay coestimulación, ¿sí? Y debido a que no hay señal de coestimulación, ¿sí? Entonces se puede reconocer que aquí lo que tenemos es a un linfocito autorreactivo, ¿sí? Que está tratando de montar una respuesta contra un autoantígeno. Lo que va a suceder es que a dicho linfocito autorreactivo, esta falta de señal de coestimulación es lo que va a indicar que dicho linfocito autorreactivo debe ser enviado hacia apoptosis. Y a esto es lo que propiamente se le conoce como la eliminación clonal periférica de las células T. Esto está ocurriendo en los órganos linfoides secundarios y es resultado de la falta de señales de coestimulación. Entonces, si un linfocito T interacciona con una célula dendrítica, pero no tiene el coestimulador, automáticamente se eliminaría el linfocito T. Bueno, no puedo decir proceso de apoptosis. Sí. Sí, la falta, sí, en esencia es, si lo queremos decir de manera concisa, la falta de señales de coestimulación es lo que indica que dicho linfocito tiene que ser enviado al proceso de apoptosis, porque se trata de un linfocito autorreactivo. Entonces, ¿estos linfocitos fueron activados incorrectamente o es simplemente porque se les presentó un autoantígeno que la razón por las que se tienen que ir a apoptosis? Aquí lo que estoy dibujando, según yo puse el pizarrón, espero que todos vean, si no ven me dicen por favor. Entonces aquí lo que tengo, ¿sí? Es el timo, ¿sí? Es el timo, y en este timo se generó un linfocito T autorreactivo,
Este linfocito T autorreactivo escapó a los mecanismos de tolerancia central y migró hasta el vaso. ¿Sí? Está aquí en el vaso. Entonces, en el vaso, estos linfocitos, sí, todos los linfocitos, ¿sí? Básicamente todos los linfocitos, todo el tiempo, en el vaso van a estar, en el vaso y en los órganos linfoides secundarios. Todo el tiempo van a estar migrando células presentadoras de antígeno, ¿sí? Se les van a estar presentando antígenos, ¿sí? Para ver si los reconocen, ¿sí? Y si es necesario activar la respuesta inmunitaria adaptativa. Básicamente llega una célula dendrítica y dice, yo traigo aquí, traigo una molécula en mi complejo mayor de histocompatibilidad, reconócelo, ¿sí? Y si el linfocito T lo reconoce, pero lo libera, recuerden, si la interacción es moderada y lo libera, ¿sí? Básicamente no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada porque es un autoantígeno y el linfocito T lo sabe reconocer perfectamente. Pero si este linfocito T autorreactivo que escapó a los mecanismos de respuesta, a los mecanismos centrales, ¿sí? Llega aquí y se encuentra con la célula presentadora de antígeno que le está presentando, ¿sí? Que le está presentando a un autoantígeno, no a un antígeno, a un autoantígeno, ¿sí? Y se queda firmemente adherido, ¿sí? Este linfocito T autorreactivo lo que quiere es recibir las señales para poder empezar, ¿sí? A proliferar, para poder empezar a diferenciarse hacia una célula efectora, ¿sí? Pero no solamente se requiere que se dé esta interacción, ¿sí? Sino también se requiere que se dé dicha coestimulación, ¿sí? Esta célula dendrítica sabe perfectamente que se trata de un autoantígeno o de un antígeno, ¿sí? Porque va a empezar a expresar a estas señales coestimuladoras. Si estas señales coestimuladoras no están presentes, ¿sí? Y este linfocito T autorreactivo está reconociendo de manera muy afín a dicho autoantígeno, entonces este es el indicador que se trata de una célula autorreactiva y se le van a enviar señales para que dicho linfocito T autorreactivo, ¿sí? Se vaya a apoptosis, ¿sí? Entonces, este es el segundo mecanismo de control, pero todo partió de la necesidad de que para que a final de cuentas se lleve a cabo la función efectora de los linfocitos T, se requiere invariablemente de estas señales coestimuladoras. Son muy, muy necesarias, ¿sí? Entonces, esto es particularmente, pero si esta célula dendrítica sí está expresando el coestimulador porque sí se trata propiamente de un autoantígeno, entonces no se va a mandar a apoptosis, sino se va a mandar a que este linfocito T se convierta en una célula efectora. En los diferentes tipos de linfocitos T cooperadores, por ejemplo, los que hemos platicado en nuestras clases pasadas, o en un linfocito T citotóxico activo. ¿Sí responde eso más o menos tu pregunta, Ángel, o no? Si no, Sí, correcto. Entonces, en resumen, si una célula presentadora presenta un autoantígeno, sin el B7 activado, el linfocito T lo va a tomar, pero lo va a soltar rápidamente porque reconoce que es un autoantígeno. Debido a la interacción moderada. Sí. ¿Y qué pasa si una célula presentadora presenta un autoantígeno, pero sí se le activa el B7? Porque, digamos, la célula presentadora tiene un error. Ya. Obviamente, por ejemplo, las enfermedades autoinmunitarias actúan a muchos niveles. ¿A qué me refiero con esto? Después de que revisemos los mecanismos de tolerancia central y periférica, lo siguiente que vamos a hacer es revisar los mecanismos, las enfermedades autoinmunes, las reacciones de hipersensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que las respuestas inmunitarias actúan o pueden, ser favorecidas por errores a diferentes niveles. Puede ser por un defecto a nivel genético en las células presentadoras de antígeno, es decir, que no estén presentando de manera adecuada a los antígenos, que reconozcan las mismas células, que no sepan reconocer, mejor dicho, las células presentadoras de antígeno entre un autoantígeno y un antígeno, o puede estar el defecto también a nivel de las células inmunitarias adaptativas, a nivel de las células T, a nivel de las células B.
existen mi punto es, existen muchos niveles donde esto puede fallar. Tú preguntas particularmente, ¿puede ser que la célula presentadora de antígeno tenga el error y no esté llevando a cabo de manera adecuada la presentación del autoantígeno? La respuesta es sí, puede ser. Sí, y esto, por supuesto, puede conducir a una enfermedad autoinmune. No se me viene ahorita un ejemplo particular a la mente, porque casi todas las enfermedades autoinmunes que ustedes van a aprender, ¿sí? derivan de defectos a nivel de los linfocitos T y B. Sí, por ejemplo, ustedes como odontólogos van a estar generalmente en contacto con enfermedades autoinmunes en la cavidad bucal, y la gran mayoría de entidades son por errores a niveles de los linfocitos B y T. Pero también existen algunas condiciones, algunas enfermedades autoinmunes que pueden ser más bien por defectos a nivel de las células de la inmunidad innata. El ejemplo más clásico son las alergias. Las alergias son por defectos, muchas de las alergias, por ejemplo, la alergia al polvo, son por defectos a nivel de células como los mastocitos, que liberan histamina como respuesta a la interacción con las inmunoglobulinas C de manera deficiente. Eso lo vamos a platicar más adelante cuando lleguemos a estos temas, pero existen muchos niveles donde pueden haber errores particulares. Si no se va a apoptosis, ¿qué era lo que pasaba? Si no se va a apoptosis, ya te entendí. Bueno. Déjame volver a compartir la presentación. Ahí. Su compañera, particularmente, creo que lo que está preguntando es lo siguiente, es que en el caso, sí, vean, aquí se está dando la interacción entre la célula presentadora de antígeno de manera correcta, sí, con la célula T, sí, presentó al antígeno, es un antígeno propiamente, un antígeno verdadero, presentó el coestimulador, sí, interaccionó, se dio la coestimulación que estamos viendo aquí, y esta célula T va a empezar a secretar citocinas. Básicamente lo que ella preguntaba, si no se va a apoptosis, ¿qué sucede? Supongo que estás preguntando en el caso normal, ¿sí? En el caso normal, cuando se da una interacción correcta, ¿sí? Y básicamente secreta citocinas. Estas citocinas, en primera instancia, van a actuar de manera autócrina. Sí, van a actuar de manera autócrina. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente la célula T está recibiendo las propias citocinas, si está enviando ella misma la señal, ¿sí? Gracias a esta coestimulación, y lo primero que podemos decir que ocurre invariablemente es una proliferación. Estas células T empiezan a proliferar, se empiezan a dividir, ¿sí? Se empiezan a dividir y empezamos a tener más células T que particularmente están reconociendo a este antígeno y a este patógeno particular. Es decir, ¿qué es lo que se está generando? Se está generando una clona. Una clona, sí, este grupo de células que deriva de una primera célula, se está generando una clona para que tú montes una respuesta, para que tengas muchas células T que puedan actuar particularmente contra el patógeno original contra el cual te estás enfrentando. Estas células T, sí, ya que se generó la clona, estas células T se van a diferenciar en células efectoras, que en el caso de que sea una célula T CD4 positiva, se van a diferenciar en algún linaje específico de los diferentes subtipos de linfocitos T cooperadores. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que teníamos diferentes subtipos de linfocitos T cooperadores, verdad? Entonces, eso lo que va a ocurrir, sí, va a ocurrir para convertirse en una célula efectora. Y el hecho de que tengas una célula efectora, estas células efectoras se caracterizan por secretar particularmente, ¿sí?, citocinas muy específicas que, por ejemplo, lo que pueden hacer es seguir promoviendo la inflamación, ¿sí?, secretar citocinas que actúen contra dicho patógeno. También, por ejemplo, pueden secretar citocinas que recluten, ¿sí?, que recluten a más células inmunitarias
todo lo que ustedes estuvieron platicando durante la parte pasada del módulo que ocurre propiamente en el proceso de inflamación. Sí, sí, esa era tu pregunta particularmente, Paola, ¿o quién preguntó? Sí, doctor, gracias. Sí, ok. Y recuerden, si no existe esta señal coestimuladora, quiero ser enfático, ¿sí? Si no existe esta señal coestimuladora, entonces lo que te indica, si este linfocito T cooperador se está quedando fuertemente unido a dicho antígeno, lo que te indica es que está reconociendo a un autoantígeno y se envía se envía hacia apoptosis a dicho linfocito autorreactivo. Sí, esto es propiamente la eliminación clonal periférica de las células T. ¿Ok? Ahora bien, lo siguiente, y con esto terminamos. Por favor, cópienlo o tomen el screenshot para que cerremos la idea de la tolerancia periférica. Vean, aquí lo que les mencioné es que podíamos tener de lesión clonal periférica. Eso es justamente lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Cuando no hay esa señal coestimuladora y se envían a los linfocitos T autorreactivos hacia apoptosis. Pero lo siguiente es el fenómeno de anergia. Básicamente, en la anergia, ¿sí? Quizás es un poquito difícil de entender, pero es muy, muy simple. La anergia es, tú no recibes señales coestimuladoras, te quedas ahí sin hacer absolutamente nada. No hagas absolutamente nada, ¿sí? No te voy a mandar a apoptosis, pero no hagas absolutamente nada, ¿sí? Y básicamente, aquí quiero cerrar esta idea, lo retomamos el día de mañana, pero en la anergia, básicamente, ¿sí? Se lleva, debido a que no hay esa señal coestimuladora, se lleva a un estado de no respuesta o un estado hiporresponsivo, ¿sí? Hacia un antígeno por parte del linfocito. Es decir, debido a que no hay esa señal de coestimulación, no se le envió la señal para que se envíe apoptosis, pero tampoco se le envió la señal para que se convirtiera o proliferara y se convirtiera en una célula efectora, ¿sí? Básicamente es, yo no te envío ninguna señal y quédate ahí sin llevar a cabo o sin montar ninguna respuesta. Eso básicamente es el estado de anergia. Es un estado de no respuesta, ¿sí? Debido a que no hay esa coestimulación. No, la idea general es que entiendan, es que no se le está indicando que se muera a ese linfocito autorreactivo, pero tampoco se le están dando las señales para que prolifere. Simplemente quédate sin llevar a cabo ninguna función. Ok, entonces lo retomamos la próxima clase, pero quería cerrar esta idea de manera general para que lo tengan claro estos dos procesos que actúan en la tolerancia periférica de las células T.